Nuevamente, bienvenidos a este webinar del día de hoy. Principales modificaciones a la norma mexicana, la NOM 051, para el etiquetado de alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasadas. Es muy importante que ustedes, pues, o creo que todos somos conscientes que, derivados del fenómeno de globalización de la cadena alimentaria y los nuevos requisitos en materia de nutrición, se vengan impulsando nuevas reformas a la normativa de etiquetado alrededor del mundo. Esto buscando satisfacer las necesidades de los consumidores en función de este mismo dinamismo. Así también los sistemas de gestión de inocuidad alimentaria como BRSGS, como FSSC 22000, como SQF, ha cobrado especial importancia el dar cumplimiento a requerimientos específicos de etiquetado, por lo cual es muy relevante mantenerse vigente y actualizado en temas de etiquetado para alimentos, y esto cobra muchísima relevancia, no solo como cumplimiento normativo, sino también para mejorar el desempeño frente a un sistema certificado de gestión de inocuidad alimentaria. Por esta razón, hemos pensado en realizar este webinar el día de hoy y repetirlo el día jueves, en donde pues haremos un recorrido sobre la actualización más reciente publicada en el Diario Oficial de la Federación Mexicana en marzo del 2020, lo que asegura entonces que puedan conocer claramente los requisitos y las fechas para identificar los cambios sujetos al etiquetado. ¿Ok? Muy bien, Vic. Nuevamente, bienvenidos, muchas gracias. Si quieres, pasamos a la siguiente, Víctor. Hoy estamos trabajando Food Partners en alianza con Asalim, asesores de alimentos, en este webinar. Nos acompaña mi colega Víctor Villaseñor, a quien en unos minutos le daré la oportunidad para presentarse, y pues comentarles quiénes somos en Food Partners para quienes no nos conocen. Somos una empresa dedicada a la consultoría y a la capacitación de la industria de alimentos y de los servicios de alimentación, ofreciendo servicios relacionados con el diseño y desarrollo de nuevos productos, la capacitación del personal en la industria, en los servicios de alimentación, principalmente enfocados en temas relacionados con inocuidad, cumplimientos regulatorios, sistemas de gestión, etcétera. También pues ofrecemos el servicio de apoyar a la industria en la implementación, auditoría interna, auditorías de primera y segunda parte en sistemas de gestión de inocuidad alimentaria, en algunos proyectos relacionados con mejora continua y pues en asesorías en términos generales, principalmente en temas relacionados con etiquetado regulatorio, tanto para exportación a Estados Unidos, el reglamento regulatorio aquí en la región centroamericana, el RTCA, y pues ahora trabajando en asociación con Asalim en relación al etiquetado regulatorio para cumplir con la legislación mexicana. ¿Okay? Así que nuevamente, bienvenidos. Vic. Algunas cuestiones importantes relacionadas al orden y la limpieza, pues para el mejor desempeño, o más bien para el mejor aprovechamiento de la sesión, recomendarles mantener cualquier aplicación o cualquier distracción en la computadora cerrada. También en el celular, mantenerlo en silencio o en vibración, de forma que no se pueda convertir en una distracción para la sesión de hoy. El micrófono está inhabilitado y pues en el caso de que tengan alguna consulta, la pueden hacer a través del chat y al final de la sesión estaremos dando respuesta a ellas en la medida en que el tiempo lo permita. ¿Okay? Entonces, sin más ni más, en este momento pues los dejo con mi colega y experto en temas regulatorios en el mercado mexicano, don Víctor Villaseñor. Hola, ¿qué tal? Pues muchísimas gracias, Gerardo, por la presentación. Espero sí estarme escuchando y que todos me alcancen a escuchar bien. Si alguien, igual como comentaba Gerardo anteriormente, si tiene alguna duda o algo, les puedo ir escribiendo en el chat en la manera de lo posible. Trataré de ir contestando algunas y si veo que hay algunas otras que voy a estar abordando más adelante, se las estaría indicando en su momento.
Pues miren, les comento brevemente. Mi formación, yo soy ingeniero de alimentos por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, aquí en México, y tengo una maestría en innovación biotecnológica por el Centro CIATEG, con especialidad en tecnología alimentaria. Yo he tenido experiencia en áreas de investigación, desarrollo y cuestión de asuntos regulatorios para algunas empresas de alimentos y suplementos alimenticios aquí en México, y actualmente estoy fungiendo como líder de tecnología y de asuntos regulatorios en la empresa Asalim Asesores en Alimentos. Participo como capacitador para múltiples cursos de desarrollo de nuevos productos, etiquetado y cuestiones un poco más técnicas como análisis sensorial y aditivos. Y además tengo experiencia como auditor externo en sistemas de gestión de inocuidad. Pero bueno, ahora sí, pasando un poquito a otros temas, ya entrando al objetivo que vamos a tener de particular en este webinar, es proporcionar a los participantes la información sobre los cambios y a la modificación en la NOM 051. Esta es la norma oficial mexicana de etiquetado de alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasadas. Además, les estaré contando cuáles son las fases y fechas para su implementación. Actualmente esta norma se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 27 de marzo de este año. Y digamos que ha sido un poco controversial, al menos aquí en México, no solamente por el tema de los usos de los sellos, sino un poco por nos encontramos con otros países que han dado un poquito de prórrogas más largas para implementación. Aquí en México, la primera fase vamos empezando en octubre, pero bueno, más adelante voy a estarles comentando con más detalle cuáles son las primeras fases en las que vamos a arrancar con esto. Para quien esté interesado para exportación a México, pues lo tome en cuenta, sobre todo hasta para tiempos de traslado, porque ya que a lo mejor cuando ya estén llegando aquí al país, lo más probable es que ya esté en vigor esta nueva normativa. El temario, para que estemos un poquito conscientes, va a estar dividido en 4 unidades muy grandes. Les voy a hablar de manera general en la primera parte o en la primera unidad del marco regulatorio en México, que es sobre el tema de alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasadas. Aquí voy a dejar por fuera todo el tema de suplementos alimenticios. Esta norma deja deja un poquito de lado a los suplementos alimenticios en México. De hecho, ellos están regulados por otro tipo, más que de normativas, por otros reglamentos. Entonces, para este caso, únicamente vamos a tomar para alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasadas. Después, en la unidad 2, vamos a estar hablando les voy a hablar de los antecedentes de la modificación a la NOM 051, por qué es que llegamos a estas modificaciones. En la tercera unidad les voy a hablar ahora sí de la modificación y los cambios más importantes. Ha sido una de las modificaciones más fuertes que ha tenido la normativa aquí en México y que va a implicar muchos cambios. Y finalmente les voy a hablar en la unidad 4 de las fases y de las fechas de implementación y qué va a implicar cada una de ellas. Tomando esto como preámbulo, primero quisiera platicarles un poco de lo que es el marco regulatorio mexicano. Esto es únicamente para que conozcan un poquito cómo está la regulación en México. Al final cada país tiene de diferente forma, como va a mencionar, si son leyes, si son reglamentos, si son decretos, etcétera. Entonces, para que se den cuenta de una manera general, al menos lo que viene siendo nuestro marco regulatorio, la base o nuestro principal indicio viene siendo la Constitución, en donde, bueno, nos hablan en los diferentes artículos de todos los derechos y obligaciones que tenemos como ciudadanos en México. Sin embargo, de ahí para abajo tenemos todo lo que es leyes, planes, reglamentos, siendo pues realmente para ya el tema de alimentación, empezamos con cuestión de leyes. De ahí para abajo vamos empezando a pasar a cuestiones de planes nacionales que se tienen en el país para cuestiones de mejora de nutrición, de alimentación, etcétera, reglamentos, y de ahí vamos un poquito para abajo con políticas, acuerdos. Acuerdos, tomen en cuenta, estos son muy importantes. Y aquí en México, como en otros países sucede, es importante tratar de conocer la mayor cantidad de los acuerdos y normativas que existen, ya que muchas veces funcionan tanto de manera horizontal como al mismo tiempo están referenciados unos con los otros. Y aquí, al menos como lo tengo ejemplificado aquí, entre más hacia abajo vienen siendo
documentos que vienen siendo mucho más prácticos y específicos, entonces que nos van hablando desde puntos muy, muy particulares y los más arriba vienen siendo los más generales. Y ya hablándoles un poquito de la normatividad que va a aplicar para el tema de alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasadas en México, les comento, de manera general tenemos, como les decía, ¿no? Tenemos la Ley General de Salud, que nos habla de que rige, en este caso, a todo lo que viene siendo alimentos, bebidas, tanto alcohólicas como no alcohólicas. Al mismo tiempo también viene regulando a todo lo que son medicamentos, suplementos alimenticios, dispositivos médicos, etcétera, ¿no? Entonces, esta la Ley General de Salud de manera general nos va a hablar de todos los principios básicos para cuestión de salud en México. Les menciono también la Ley Federal sobre Metrología y Normalización porque prácticamente nos da todos los estándares para que se lleve a cabo la publicación o se lleve a cabo pues sí, la publicación de una norma en México, ¿no? ¿Cuáles son todos los criterios que se toman en cuenta? Tiempos, pasos dentro de Congreso, de las diferentes cámaras, para poderse llevar esto a cabo. Después tenemos el Reglamento de Control Sanitario de Productos y Servicios. Este reglamento nos va a estar hablando de los productos y servicios que van a estar regulados y que van a tener un tema específico sanitario. Aquí únicamente ya empezamos a hablar de cuestiones, ahora sí, hace referencia al etiquetado de alimentos y bebidas, tanto alcohólicas como no alcohólicas. También para todo el tema de etiquetado de suplementos alimenticios. Aquí entra únicamente el tema de suplementos alimenticios, donde vienen las diferentes leyendas que le van a aplicar a suplementos alimenticios y a bebidas alcohólicas. Y nos hace referencia al tema de en alimentos y bebidas no alcohólicas, nos hace referencia que, bueno, también tienen que estar etiquetados, que deben de cumplir con cierto tipo de estándares, etcétera. Pero ya de ahí vamos a tener otras normas específicas para la cuestión de etiquetado comercial. Tenemos acuerdos de aditivos que nos va a hablar de qué aditivos están permitidos y no están permitidos dentro de su uso en alimentos, bebidas y suplementos en el país. Esto es sumamente importante para todos aquellos que son fabricantes de alimentos y suplementos que deben de considerarlo porque alimentos que se estén pasando de ciertos aditivos o hay ciertos aditivos que están en cantidades máximas permitidas o hay ciertas categorías en las cuales no está permitido la adición de cierto tipo de aditivos. Además, aquí vamos a encontrar el tema de los edulcorantes, que más adelante les voy a explicar por qué es sumamente importante conocerlo. Tenemos también acuerdos de plantas prohibidas, es decir, todos aquellos extractos, concentrados, de polvos de plantas que están prohibidos para su uso en alimentos y suplementos y en test en el país. Pero yendo ya un poquito más al grano, nos encontramos con la norma oficial mexicana, a eso se refiere NOM 051, que nos habla de las especificaciones generales de etiquetado para alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasadas. De esta manera nos va a indicar cuál es la información que nosotros debemos considerar y esta fue publicada en 2010. Sin embargo, digo, y aquí yo ya no se les estoy poniendo porque va a haber aquí un tema de algunos cambios. En 2014 hubo una modificación a esta norma y fue cuando en México empezamos con el tema de la información frontal nutrimental o conocido de manera coloquial, los famosos barrilitos nutrimentales. Entonces, más adelante también les voy a explicar brevemente de ellos y qué es lo que pasó con ellos. Sin embargo, el 27 de marzo del año en curso entró o fue aprobada la modificación de la norma oficial mexicana 051, la cual igual hizo cambios bastante radicales a lo que venía siendo la modificación anterior y también pues viene a cambiar muchas de las reglas de operación que tenía la norma oficial de entrada. Entonces, desde prácticamente octubre del año pasado se venía con el anteproyecto de norma, pero hasta 27 de marzo de este año fue aprobada. Y bueno, también está la norma oficial, otra de las normas oficiales de referencia que debemos de considerar es la NOM 086, que nos habla de los alimentos y bebidas no alcohólicas con modificaciones en su composición. De aquí nos va a estar hablando de todo lo que son los valores diarios recomendados. Aquí nos va a hablar también cuando estamos buscando el tema de claims o estas leyendas de si es bajo en grasa, si es bajo en sodio, reducido. Aquí en esta normativa vamos a poder encontrar todo el antecedente o todas las reglas de operación para este punto.
Como les decía, aquí en específico yo me voy a estar platicándoles de esta modificación de la norma del 27 de marzo del 2020. Y antes que nada, así como cada país tiene sus propias agencias regulatorias o tiene sus propias comisiones o departamentos dentro de sus grupos de salud que hablan sobre cuestión de quién va a estar como colocando todas las normativas con respecto a cuestiones de etiquetado. En este caso aquí en México principalmente lo vamos a encontrar por medio de la COFEPRIS, que es una dependencia de la Secretaría de Salud y que su objetivo es proteger a la población contra riesgos a la salud provocados por el uso y consumo de bienes y servicios, insumos para la salud, así como por su exposición a factores ambientales y laborales, las ocurrencias de emergencias sanitarias y la prestación de servicios de salud mediante la regulación, control y prevención de riesgos sanitarios. De manera general, entonces aquí estamos hablando que la COFEPRIS va a ver de todo el tema de cuestión salud, desde que viene siendo alimentos y bebidas, como les comentaba, toda la cuestión de insumos para la salud, dispositivos médicos, en este caso también todo lo que ha sido el gel antibacterial o todo lo que ha sido relacionado ahorita con insumos para cuestión de la pandemia, están regulados por COFEPRIS. ¿Quién es, en este caso, quien para los productos que lo necesiten, por ejemplo, para toda la cuestión de dispositivos médicos o ciertos insumos para la salud y medicamentos, sí solicita cierto tipo de registros? Para el caso de alimentos, no vamos a entrar ahorita en este punto, sería, en caso de que se requiera, sería para otro tipo de webinar o otro tipo de curso de capacitación. Pero les comento aquí que es COFEPRIS el que nos va a dar muchas de las pautas para cuestión también de etiquetado de alimentos. Y hay algunas otras normas de referencia que no las estoy incluyendo yo en la cuestión de la normatividad porque no son específicas para alimentos, pero sí nos van a hablar de referencia de algunos puntos que es importante que ustedes tomen en cuenta. Uno de ellos es la norma oficial mexicana 008, que nos va a hablar del Sistema General de Unidades de Medida. Entonces, de esta manera nos vamos a encontrar cuáles son las unidades de medida específicas y cuáles van a ser algunas de las modificaciones o hasta dónde nos podemos mover. Aquí encontramos que, bueno, de hecho aquí México está regulado mucho por el sistema internacional, de hecho es nuestra base, por lo cual si nos llegamos a encontrar etiquetas en las cuales se está utilizando el sistema americano, entonces no van a ser correctos. De hecho, aquí seguimos utilizando el sistema internacional. Sí hay algunas otras derivaciones que podemos llegar a utilizar, pero sería igual, ¿no? Este tema, esta norma en específico, pues sería para otro tema, para otro webinar. Y algunas reglas de aplicación básica y que normalmente son los errores más típicos que se llegan a encontrar. No se debe colocar punto después del símbolo de la unidad. Por ejemplo, si estamos hablando de un contenido neto de 150 gramos, la G no debe llevar punto al final y los símbolos de las unidades no deben de pluralizarse. Estos son los errores típicos que se llegan a encontrar, que les ponen GS o GRS. Entonces, estos no deben de ir así. Si estamos hablando de gramos, es únicamente G, son mililitros ml o litros L. Después tenemos la NOM 030, que nos habla de la declaración de cantidad en la etiqueta. Para hacerles el cuento un poquito más corto, aquí nos va a hablar del tema de la superficie principal de exhibición, que es el área donde se va a colocar la marca y la denominación del producto. Es decir, nos va a hablar en este punto de cuál es aquella superficie que los consumidores van a ver en primera instancia. Y digo, aquí les pongo algunos ejemplos de cómo nos está diciendo que calculemos la superficie principal de exhibición. Es muy importante que quien va a involucrarse en cuestiones de etiquetado para México tiene que conocer cuál es la superficie principal de exhibición, porque con esta nueva normativa hay muchos puntos que van a estar referenciados con la superficie principal de exhibición y con los criterios de tamaño mínimo de letra, que lo vamos a ver bien. Aquí lo vemos a continuación, que vienen las alturas del dato cuantitativo y la unidad de magnitud en función del contenido. En este caso sería para cuestiones del contenido neto. Y también encontramos, hay otra tabla también que nos va a hablar de cuándo son las alturas de los datos, cuándo son para cuestiones dependiendo de la superficie principal de exhibición. Muchas veces para el tema de alimentos nos basamos en cuestión de contenido neto, pero también hay muchas cuestiones que vamos a tener que considerar el tamaño mínimo de letra dependiendo de la superficie principal de exhibición. Ya pasando específico a la NOM 051,
que es esta norma que les comentaba, habla de las especificaciones generales de etiquetado para alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados. Los requisitos, estos son los requisitos obligatorios que se van a tener que colocar: el nombre o la denominación, la lista de ingredientes, el contenido neto o la masa drenada, es decir, aquella masa que queda después de que se quita el líquido. Esto en específico para productos, por ejemplo, que llegan a tener algún almíbar, o por ejemplo en el caso de los atunes, en que vienen normalmente en soluciones acuosas y que al final uno no se queda con el líquido, sino únicamente con el producto sólido. También es importante colocar la razón social o el domicilio fiscal. Um, esto también viene siendo muy específico, así como Estados Unidos ya también FDA solicita que se coloque la información del importador o el responsable dentro del país. En el caso de México es igual. Al momento que entra la importación, sí es necesario que ya se tenga el dato de quién va a ser el importador y se debe colocar como el responsable. Volvemos a lo mismo: ante cualquier tipo de queja, reclamo o ante cualquier tipo de emergencia sanitaria o cuestión sanitaria, se necesita conocer quién en el país es el responsable de su distribución. También el país de origen, la identificación del lote, fechas de caducidad o consumo preferente, la información nutrimental, y hasta este momento, hasta el día de hoy, todavía se coloca la información frontal nutrimental, que ahorita les voy a hablar de ella, y a partir de octubre de este año va a entrar en vigor el sistema de etiquetado frontal o los famosos octágonos nutrimentales. Esto ya se ha visto, no es nada nuevo. Estamos hablando que este esquema ya lo tienen otros países, como lo ha tenido, lo tiene Perú, lo tiene Chile, lo tiene, si no me equivoco, es Uruguay. Entonces ya estamos hablando de diferentes países que ya están entrando a este sistema de etiquetado frontal y que vienen otros también en fila. De hecho, ya se perfila también Colombia para el mismo, y también se ha estado gestionando dentro de las cámaras que el mismo España también pueda entrar a este sistema de etiquetado frontal o estos octágonos nutrimentales. Al menos aquí en México, los requisitos de etiquetado, al menos donde debemos de colocar en la superficie principal de exhibición o en la superficie que ven los consumidores en primera instancia, vamos a tener la marca, la denominación, el contenido neto, y ahí les estoy tachando la información frontal nutrimental, que hasta este punto se sigue utilizando, pero que el sistema de etiquetado frontal va a venir a tomarlo, y además algunas leyendas precautorias. Esto es sumamente importante, porque estas hay un par de leyendas precautorias nuevas que se gestionarán con esta nueva regulación y que van a entrar también a ser parte de la superficie principal de exhibición cuando apliquen. Por otro lado, en la información complementaria, o esto puede ser en cualquiera otra de las caras del producto, ya sea en la parte de atrás, en alguno de los laterales, se puede colocar la lista de ingredientes, tabla nutrimental, lote, la fecha de caducidad, los datos del fabricante o del importador, el origen, los datos de conservación y otras certificaciones. Esto para quien quiera de repente colocarse la estrellita de que sea un producto que sea kosher, que sea halal, que vaya por el tema orgánico. Los sellos y todo esto de las certificaciones se pueden colocar aquí. Y pasando al tema de los antecedentes, o esta siguiente unidad de los antecedentes es: ¿qué fue lo que llevó o lo que motivó a que hubiera una modificación en la norma 051 o en la norma de etiquetado? Primero que nada, desgraciadamente, el tema de la obesidad de México. Estamos nosotros ahí perfilándonos junto con Estados Unidos como uno de los países más obesos del mundo. Y el problema es que no solamente viene en la población adulta, también esto lo encontramos, ya lo encontramos en la población infantil. Encontramos niños que aquí en México bromeamos mucho con el hecho de decir que es gordito. Utilizamos estos diminutivos para minimizar muchas veces las problemáticas con las que nos encontramos. Sin embargo, tenemos que verlo ya como un verdadero problema de salud. Entonces, esto realmente es lo que llevó mucho a esta modificación. Los invito a, si tienen oportunidad de visitar este sitio, que es worldobesitydata.org, en donde vamos a poder encontrar cómo, digamos que el porcentaje de adultos obesos o de población obesa por país. Y es muy interesante porque pueden empezar a clasificar si por categorías por hombres, por mujeres, por si son niños, son adultos, de qué edades. Y es bastante, creo que es alarmante
encontrarnos con esta información con respecto a la cantidad de adultos o de población obesa en los diferentes países. Creo que aquí van a poder encontrar, para quien venga de Chile, de Costa Rica o de algún otro país, van a poder encontrar un poquito más de información del tema. Y en el caso de México, pues creo que prácticamente en todas las tablas y en todos los rubros, pues estamos en los lugares más altos con cuestión de obesidad. Y desgraciadamente también entonces esto mismo nos viene a que no solamente es un tema de una epidemia, y además es un tema que nos está costando, y yo se los digo aquí desde México, nos cuesta a todos los mexicanos, porque estamos hablando que un 70% de la población adulta sufre esta condición y se gastan 80,000 millones de pesos en combatir la obesidad en este país, en México. Entonces estamos hablando de un costo impresionante para la población de un país, porque esto es, y se los pongo en datos reales, estamos hablando de que enfermedades crónicas unas enfermedades crónicas como lo que es la diabetes o enfermedades coronarias, no contagiosas, nos llegan a costar mucho dinero. De hecho, se están hablando de que son muchísimas las amputaciones de pie que se hacen todos los días por cuestión de diabetes. Y aquí quería yo mostrarles, este es un estudio que hizo la Organización Panamericana de la Salud de alimentos y bebidas ultraprocesados en América Latina, y que nos habla de las tendencias y efectos sobre la obesidad e implicaciones para políticas públicas. Aquí alcanzamos a ver las ventas al menudeo anuales de productos ultraprocesados. De hecho, y aquí yo se los comento, fue la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud realmente vieron con ojos muy preocupantes a Latinoamérica con respecto a la venta y consumo de productos ultraprocesados. Entonces, llamó la atención que algunos países presentan pues ventas altísimas de productos ultraprocesados, inclusive comparado contra otro tipo de productos. Y estamos hablando que México se encontraba, de hecho, la línea azul, la que sigue recta hacia arriba, que está en ese punto más alto, ahí se encontró México. Entonces, eso llamó mucho la atención y la preocupación de nuestras agencias de salud aquí en el país. Y entonces dijo, bueno, ¿qué vamos a hacer? Desde la misma Organización Mundial de la Salud llamó la atención de México a decir, oye, ¿qué está pasando? ¿Y qué vas a hacer para resolver esta situación? Y entonces, en 2014, entró en vigor la información frontal nutrimental, como les comentaba, ¿no? Estos famosos barrilitos, que nos mencionaban justamente toda la información de la grasa saturada, otras grasas, azúcares totales, sodio y energía. Nos mencionaba la cantidad de calorías o kilocalorías que ese alimento que proporcionaba, tanto por porción o por envase. Y además nos daba, en la parte de abajo, nos daba el porcentaje que nos aportaba de nuestra dieta, ya sea de grasa saturada, otras grasas, etc. Y al final nos mencionaba la energía o el aporte calórico que nos proporcionaba ya el envase, o en algunos casos nos decía, bueno, todo el producto que tanto te llega a aportar. Y su objetivo en particular fue informar al consumidor. De hecho, el objetivo era ese, ¿no? Decirle al consumidor, oye, mira, esto es lo que tú te estás consumiendo, esto es lo que tú es la cantidad de calorías, de grasa saturada y que tú estás teniendo. Y esta información buscaba que se presentara de manera gráfica en el área frontal de exhibición de los productos. Aún a la fecha, pues en todos los productos es obligatorio que se coloque. Esto es para productos alimenticios en México. Y buscando seguir las mejores prácticas internacionales de materia de etiquetado. Sin embargo, aquí viene la parte interesante, la problemática. Pasando los años, les decía, esto empezó en 2014, pero con el paso de los años, el Instituto Nacional de Salud Pública, igual aquí en México, indicó que este etiquetado fue muy difícil de comprender para la mayor parte de la población. Yo se los comento, yo que estoy de este lado del país, era muy común encontrar que la mayoría de la población, y aún conociendo un poco la manera de interpretación, le costaba trabajo entenderlo. Inclusive no ayudaba realmente para una buena toma de decisiones, porque entonces la gente lo veía y pues simplemente era, digamos que fue un anuncio más o fue algo más en la etiqueta, pero que no era comprensible. Y para uno de los grupos más vulnerables, que eran los niños, pues menos, ¿no? Entonces, aquí lo que les decía, ¿no? Entonces, pues realmente no fue algo que fuera muy entendido
y utilizó criterios que no fueron los más adecuados, además de que aquí se habló un tema de conflictos de intereses entre quienes diseñaron realmente el esquema y quienes no, entonces fue un dime y diretes, pero pues entonces ahorita aquí Gobernación decidió empezar a cambiar esto y decir, bueno, ya vimos que no funcionó, ¿qué vamos a hacer? Entonces vamos a entrar a un nuevo esquema que veamos que sí haya funcionado. Y como les comentaba anteriormente, ya en otros países, como ha sido Chile, como ha sido Perú, pues parece ser que el ejemplo de los octágonos nutrimentales, pues ha sido bastante exitoso. Y entonces ahora sí entramos a lo que ha sido la modificación a la NOM 051 y algunos de sus cambios más importantes. Primero se empezó la inclusión de algunos términos nuevos, como el tema de los azúcares añadidos, que estos son los azúcares libres que se agregan a los alimentos y bebidas no alcohólicas durante su elaboración. Este término, de hecho, es un término muy similar a lo que ya se estaba gestando, que ya se estaba trabajando para la regulación de FDA para Estados Unidos, donde dentro de su tabla nutrimental se incluían el criterio de azúcares añadidos o los added sugars. Y aquí en México también decidió también tomar este término para también hacer la declaración. Y bueno, pero la gente también entró con la duda, y bueno, ¿qué son los azúcares añadidos? ¿O hasta dónde voy a entrar como un azúcar añadido y hasta dónde no? Entonces dijeron, bueno, van a ser únicamente los azúcares libres, que vienen siendo los monosacáridos y disacáridos disponibles añadidos a los alimentos. Esto por parte del fabricante. Tienen que ser añadidos por el fabricante, no necesariamente que pueda ser de manera natural en el producto. Pero también sí deben de considerar los azúcares presentes naturalmente en miel, jarabes y jugos de frutas o hortalizas. ¿Esto por qué? Porque hay muchos productos que probablemente no te vengan con no les agreguen nada más, ya sea una sacarosa, una dextrosa o jarabes de glucosa, sino que les meten jugos de frutas o hortalizas, o quienes aprovechaban esta parte de un poquito de confusión con los consumidores y entonces añadían productos como miel, o productos como aquí en México los jarabes de agave, el jarabe de coco, jarabe de yacón, etcétera. Entonces que empezó a brincar mucho que también la adición de este tipo de jarabes está entrando como un tema de un azúcar añadido libre. Que como les comentaba, ¿qué entra como azúcares libres? Pues bueno, tenemos mieles, jarabes, los monosacáridos y disacáridos que encontramos y que se añaden normalmente en alimentos. Y algunos productos que no se van a declarar en azúcares libres, por ejemplo, va a ser la fruta completa. Este ha sido uno de los temas que todavía, también inclusive aquí en México, se ha estado cuestionando mucho con la autoridad con respecto al tema de las frutas, de, oye, ¿sabes qué? Pues el jugo sí va a entrar como un tema de azúcares libres, sin embargo, productos que a lo mejor sea la fruta completa no se va a declarar como tal. Cuestiones de también, por ejemplo, de la leche que viene, que es un producto que va a traer la lactosa como tal. Entonces, aquí hasta este punto han dicho que no se va a declarar como azúcar libre, tal cual si es la leche completa y el aporte que te va a dar su lactosa. Y, por ejemplo, el tema de maltodextrina. Sí, hay una pequeña parte que sí es un azúcar, sin embargo, en su mayoría es un polisacárido. Entonces, no va a entrar como un azúcar libre. Otro de los términos que también se acuñó en todo esto fue el tema de los edulcorantes, que son sustancias diferentes de los monosacáridos y los disacáridos que imparten un sabor dulce a los productos. Pues, y acuérdense que aquí es uno de los temas que les dije. Esta fuente también está referenciando el acuerdo de aditivos. Hay un acuerdo de aditivos que nos habla de cuáles se pueden utilizar y en qué cantidades están permitidas en alimentos y suplementos y bebidas en México. Es muy importante que hay todo un apartado de aquellos edulcorantes que sí tienen una ingesta diaria, que sí se recomienda, o más bien que está permitida, como aquellos aditivos también o aquellos edulcorantes que pueden ser utilizados por buenas prácticas de fabricación. Pero para conocer si nuestro ingrediente o aditivo está en esta categoría, es importante hacer referencia a este acuerdo y que se tiene que ir hacia el mismo. También en esta nueva normativa nos habló del tema de los productos imitación, que son aquellos que son productos que, por ejemplo, que están basados normalmente en una norma oficial mexicana o que ya tienen una norma específica y que tiene alguna modificación. Por ejemplo, y creo que esto es uno de los productos más comunes o está muy enfocado para temas lácteos, aquellos productos en los que típicamente se menciona el tipo, estilo. Entonces ya nos van a permitir este tipo de confusión con los consumidores,
¿Por qué? Porque te están diciendo, y sabes que esto está basado en una norma, tienes que cumplir al 100%, o si tú vas a hacer algún cambio, ya sea por tema de ingredientes o que no alcance ciertos criterios, entonces ya no vas a entrar tú como un tipo o estilo, ahora vas a llamarte imitación. Simplemente para que los consumidores estén 100% enterados que no estás cumpliendo al 100% con una norma oficial mexicana. Otro de los cambios, y este ha sido uno de los más también interesantes, ha sido el tema de las organizaciones o asociaciones que daban algún tipo de aval, que decían, este producto está permitido, o está avalado, o está recomendado por. En México encontramos una vasta variedad de productos con esto. Sin embargo, en este momento se va a permitir, sí y solo sí, no excedes alguno de los nutrimentos críticos añadidos, o es decir, no presentas sellos o leyendas de recomendaciones. O sea, si no entras tú con alguno de los sellos, que ahorita vamos a ver estos sellos o octágonos o leyendas, entonces tú vas a poder poner o agregar estos sellos de aval de las asociaciones. Entonces, se van a empezar a cerrar un poco los criterios para esto. ¿Y por qué viene esto? Porque en México existe lo que es la revista del consumidor, que muchas veces nos está hablando, pues prácticamente es una revista en la que pues va haciendo revisiones de productos, o bueno, es una dependencia que va tomando diferentes productos y muchas veces nos saca con reportajes de qué productos se están cumpliendo, si realmente al consumidor le están dando lo que le tienen que dar. Entonces, en este caso, esta fue una mermelada de fresa de una marca en particular, que a pesar de que tenía el sello de que fue avalado por la Federación Mexicana de Diabetes, no cumplía con el criterio para azúcares simples, inclusive establecido por esta misma asociación. Y además que, bueno, tenía un exceso de azúcares, entonces al final de cuentas se contraponía el producto contra lo que estaba diciendo, que entonces fueron de los reclamos que hizo también la autoridad. ¿Cómo es posible que tu producto tengas este sello y que tú estás promocionándote para un grupo vulnerable en particular? Sin embargo, tú te estás excediendo de los criterios. Entonces, aquí el consumidor está confiando en lo que tú estás diciendo y hasta en lo que esta misma asociación o federación está diciendo. Entonces, fue por esto que llegó a, ok, si tú quieres tener este aval, entonces tú no puedes tener ningún sello ni leyenda. Otro de los cambios, y que ha sido uno de los cambios también, que no solamente ha sido en México, sino también es del esquema chileno, es la eliminación de personajes. Para aquellos productos que igual tenga uno o más sellos de advertencia o las leyendas de edulcorantes, no podrán tener ningún tipo de personaje, dibujo animado, celebridad, deportista, mascota o algo que llame atención para niños. Entonces, esto es sumamente importante y de hecho este esquema, pues empezamos a ver cómo algunos de los personajes han ido desapareciendo y la tendencia es que estos mismos personajes van a empezar a desaparecer aquí en México. Ha habido quienes han intentado meterse un poco al tema de prórrogas, sin embargo, muchas de las recomendaciones de las áreas jurídicas y legales ha sido mejor tratarse de acatar a esto y si estamos cumpliendo con alguno de los sellos es evitar este uso de personajes. Si el producto en cuestión no tiene ninguno de los sellos, entonces va a poder tener este tipo de personajes, ya que en teoría va a ser un producto que va a ser adecuado para el consumo de los niños. Para los productos imitación, recuerden que les mencionaba los productos imitación, aquellos que no cumplen con una normativa o que se salen de estos parámetros. Aquí lo interesante es que dentro de la denominación ya se va a tener que colocar la palabra imitación al principio con mayúsculas. Entonces ahora sí vamos a tener un indicativo clarísimo de que ese producto no está cumpliendo el 100% con la norma o que no es realmente, no está cumpliendo con esto. Entonces, aquí va a ser muy importante porque para aquellos productos que se salgan de esto, entonces van a tener que ser muy conscientes de sus formulaciones o de la normativa en particular y van a tener que incluir también en su denominación la palabra imitación en mayúsculas y del doble de tamaño del resto de la denominación. Entonces se va a ver bastante prominente. Y esto no se va a permitir el uso de palabras imitación en productos que tengan una denominación de origen. Por ejemplo, en el caso de México, el tema de tequila. Si hay un producto que quiere cumplir, pero que no está dentro de los parámetros de la denominación de origen, no va a poder utilizar la palabra imitación tequila, porque eso no va a existir. Ahí o se acata al 100% con las reglas o es un producto totalmente diferente.
Después vamos a tener lo que son las contraseñas oficiales. Es decir, que aquellos productos envasados que tengan una norma oficial de referencia van a poder hacer uso de estas contraseñas o estos logos. Más aparte, de su lado derecho o en la parte inferior, se van a considerar el número de norma a la cual estás haciendo referencia. Esto es algo, no es algo obligatorio, es algo opcional, pero únicamente pues, nos va a servir de criterio para saber bajo qué normativa pues, nos estamos basando para la misma. Algunos de los productos con una norma oficial mexicana, simplemente para que los tengan ustedes a su consideración, es por ejemplo para leche y todos sus productos lácteos está la NOM 243. Para chocolate, cacao y todos los productos que vengan derivados del cacao, encontramos la NOM 186, perdón. 187 es para masa, tortillas, tostadas y harinas preparadas. NOM 173 para jugos de frutas preenvasados. Y NOM 040 para productos, para sal yodada y sal yodada fluoradada. Son algunos ejemplos. Si hay alguna norma en particular que se esté buscando, igual con mucho gusto se pueden acercar con nosotros y les ayudamos a encontrar esta norma en específico. Estas son normas oficiales mexicanas. Estas son de corte obligatorio, de carácter obligatorio. Existe otra categoría de normas en México que se llaman normas mexicanas, que estas son de carácter oficial y de carácter referencial, no son obligatorias, pero nos pueden dar un marco de referencia específico para ciertas categorías de productos. También para el tema de la lista de ingredientes, este es otro de los parámetros que cambió, ahora vamos a tener que indicar los azúcares añadidos que estemos poniendo. Y esto va a ser colocando primero las palabras azúcares añadidos, seguido de la lista o los azúcares que estemos añadiendo. Entonces, ahora va a ser un poquito más complejo y esto también va a aplicar para ingredientes compuestos. Yo sé que aquí les pongo todo lo que es el marco o la normativa, sin embargo, creo que va a ser más fácil que lo veamos aquí en un ejemplo, donde vamos a encontrar que en la lista de ingredientes vamos a poner ahora, por ejemplo, primero es una bebida saborizada y nos vamos a encontrar con que el ingrediente principal es agua y seguido vamos a tener que poner azúcares añadidos y la denominación de aquellos azúcares que estemos añadiendo. Llámese en este caso un jarabe de maíz de alta fructosa, si es sacarosa, si estamos metiendo dextrosa, etcétera. Y resto de ingredientes. Esto vamos a tener que agrupar ingredientes. Es decir, que vamos a tener que, igual en nuestra formulación, para poder declarar esta lista de ingredientes, agrupar todos los ingredientes que tengan este aporte de azúcares añadidos y ponerlos en el orden correcto que debe de ir en la tabla, en la lista de ingredientes. Lo mismo en el segundo ejemplo, por ejemplo, tenemos igual para ingredientes compuestos, por ejemplo, ahí tenemos, ¿no? Un helado sabor chocolate, donde igual es agua, luego azúcares añadidos y las diferentes categorías de azúcares que estamos incluyendo. Y luego, por ejemplo, más abajo tenemos otro ingrediente compuesto, que es la cobertura de chocolate. Y vamos a tener también que incluir ahí los azúcares añadidos igual. Es decir, aquellos ingredientes compuestos van a tener que también agrupar dentro de su propia categoría a todos los azúcares añadidos que estén considerados. Otro de los cambios sumamente interesantes que hubo con esta nueva modificación de norma fue el tema de las declaraciones nutrimentales. Es decir, la tabla nutrimental pasa a llamarse declaración nutrimental y anteriormente, todavía en la modificación anterior, la declaración podía ser por 100 gramos, 100 mililitros o por porción. En esta nueva normativa está obligatoriamente para 100 gramos o 100 mililitros y ya quien quiera puede hacerlo por porción, puede hacer un extra por porción en el caso de que el tema de las porciones sea algo que te pueda dar algún tipo de promesa de venta o que sea algo que quieras presumir. Sin embargo, obligatoriamente es por 100 gramos o 100 mililitros y también el contenido energético se tiene que hacer por 100 gramos o 100 mililitros, más aparte por el contenido total del envase. Entonces, esto es sumamente importante que se consideren. Y por otro lado, también se añadieron nuevos criterios como fue grasas trans y azúcares añadidos. Es lo que les mencionaba, que si veníamos en los términos nuevos, pero también se está incluyendo en esta declaración nutrimental el tema de azúcares añadidos. Y ahora sí, pasando al tema de la información nutrimental complementaria, que ha sido uno de los temas que más ha llamado la atención, estos octágonos nutrimentales que aparte
digo, tienen sus propias reglas y todo, pero que van a ser específicos para cuando un producto tenga exceso de calorías, de azúcares, grasas saturadas, grasas trans y o sodio. Y esta debe realizarse utilizando los sellos según corresponda. En esta normativa hay un apéndice A. Y aquí les comento, en el apéndice A nos habla de cuáles son toda la distribución, los tamaños, etcétera. Sin embargo, el 10 de junio, o sea, estamos hablando hace 6 días, se generó una nota aclaratoria donde hay una pequeña modificación a la distribución que van a tener estos sellos. Entonces es súper importante que se considere esta parte. Además, los productos cuya superficie principal de exhibición sea menor o igual a 40 centímetros cuadrados, solamente deberán incluir un sello con el número que les corresponda. Es decir, únicamente vamos a tener un sello que si ese producto cumple con 3 sellos, por ejemplo, va a decir 3 sellos, nada más. Y productos cuya presentación individual indique la leyenda no etiquetado para su venta individual o algo similar, y se encuentra en un empaque múltiple o colectivo, únicamente este empaque múltiple o colectivo deberá incluir los sellos que les corresponden. Es decir, el empaque individual, por ejemplo, para quien tiene sachets o sobres que tienen la leyenda no etiquetado para su venta individual, entonces únicamente la caja o el multienvase es el que va a tener los sellos, el sobre solo no. Y aquellos envases colectivos que tengan más de un tipo de producto deben de estar etiquetados de manera individual. El envase colectivo debe incluir tanto sellos como corresponde a los productos que contiene. Esto es para productos que a lo mejor tengan muchos productos dentro, estos empaques que tienen muchos productos diferentes. Entonces, para evitar la confusión, se va a buscar que el envase colectivo tenga todos y aparte el envase individual también tenga sus propios sellos, esté etiquetado de su manera individual. ¿Dónde van a estar ubicados? Estos van a estar ubicados así como comentaba, en la superficie principal de exhibición, en la parte superior derecha. Y dependiendo del número de sellos, es cómo van a estar colocados. Ahí, de hecho, del lado derecho alcanzan a ver cuando se utilizan 2, 3, 4 y los 5 sellos, cómo se van a colocar. Y en la primera imagen donde dice uso de 3 sellos y que se ve la caja, abajo, debajo de los sellos, es donde se va a colocar estas leyendas precautorias nuevas, que ahorita les voy a comentar de ellas. Preguntan si solamente esos lados se pueden colocar. Sí, en este punto sí, a menos de que sean envases muy, muy, muy pequeños. Entonces, ahí va a cambiar un poco esta parte. Pero la mayoría de productos van a tener que estar colocados en la esquina superior derecha. Entonces, esto para que lo consideren. En la misma normativa también nos habla específicamente cómo se van a tener que estar colocando. Pero de manera general, siempre van a estar en esta posición. Y aquí, esta es la tabla 6, esta es una tabla sumamente importante. Nos habla de los perfiles nutrimentales para la declaración nutrimental complementaria. Entonces, es decir, que aquí nos va a estar diciendo de qué manera va a ser o no el producto acreedor a alguna de las leyendas a utilizar. Por ejemplo, en uno de los más claros viene siendo para productos sólidos, si el producto tiene arriba de 200, es mayor o igual a 275 kilocalorías totales, en productos sólidos, va a ser inmediatamente, en ese momento, acreedor al sello de exceso de calorías. Para productos líquidos, si es mayor o igual a 70 kilocalorías totales o si tiene arriba de 8 kilocalorías de azúcares libres. Para el tema de azúcares, va a ser para productos que tengan arriba del 10%, mayor o igual al 10% del total de energía proveniente de azúcares libres. Es decir, aquí vamos a tener que calcular los azúcares libres o los azúcares libres que vamos a tener y vamos a tener que calcular el porcentaje de azúcar que están teniendo con respecto a tu total de calorías. Entonces vamos a dividir tu número de calorías provenientes de azúcares libres entre el total de calorías. Entonces esto nos va a dar si estamos por arriba de este 10%. Si estamos arriba de ese 10%, entramos como un exceso de azúcares. Para el exceso de grasas saturadas es casi el mismo principio, pero considerando las grasas saturadas, de hecho desde 2014 ya era obligatorio hacer la declaración de grasas saturadas en México. Entonces ya era un valor que ya deberíamos estar considerando. Y para grasas trans, arriba del 1%. Y para el tema de sodio, esto es cuando el producto tenga igual a un
miligramo de sodio por kilocaloría, es decir, 1 miligramo de sodio por cada kilocaloría, a partir de aquí hacia arriba, entonces ya se vuelve acreedor al sello de exceso de sodio. Entonces también se tiene que hacer aquí el cálculo para considerar esta relación, o cuando el producto por los 100 gramos o 100 mililitros, por los 100 gramos, sea mayor a 300 miligramos. Y para bebidas sin calorías, cuando el producto sea mayor o igual a las 45 miligramos de sodio, entonces ya pasa a ser un producto con exceso de sodio. Y algunas de las leyendas que se están considerando es, por ejemplo, si la lista de ingredientes incluye edulcorantes, se debe colocar la siguiente leyenda precautoria en letras mayúsculas. Así como les comentaba en el ejemplo o en cómo se deben de colocar los sellos, esta leyenda ya contiene edulcorantes, no recomendable en niños, también se tiene que hacer cuando el producto contenga edulcorantes. Recuerden, aquí es sumamente importante que si queremos saber si alguno de nuestros aditivos es un edulcorante, tenemos que revisarlo contra el acuerdo de aditivos. Y además tenemos también la leyenda de cuando el producto preenvasado contenga cafeína adicionada en la lista de ingredientes, se debe incluir la leyenda precautoria en mayúsculas, contiene cafeína, evitar en niños. Entonces también esta leyenda se tiene también que colocar en productos que tengan cafeína adicionada. Y aquí viene uno de los temas interesantes. Dentro de todo, cuando se publicó esta norma, también se dio de manera general que este proceso se iba a realizar en 3 fases. Esto que iba a permitir que, por un lado, la regulación fuera un poquito más laxa en este sentido, o que los proveedores también tuvieran un poquito de oportunidad para poder entrar en cumplimiento. Sin embargo, los criterios también son un poquito, no fueron tan grandes en comparación. De aquí yo les comento, en la primera fase, por ejemplo, uno de los puntos que sí va a tener un cambio o que sí inicia es, por ejemplo, para productos líquidos, así como en la siguiente fase ya tiene que ser productos que tengan mayor o igual a 8 kilocalorías de azúcares, todavía en fase 1 tú teníamos 2 kilocalorías de azúcares extras que podíamos considerar. Y para el tema de sodio, en productos que tuvieran mayor o igual a 350 miligramos de sodio, a partir de ahí ya se consideraba el tema de exceso de sodio. Sin embargo, ya a partir de la fase 2 entran prácticamente los criterios que veíamos en la tabla anterior, en esta tabla. Entonces, únicamente fase 1 es la fase un poquito más light de todo esto, en la que vamos a tener un poquito más de libertad, y inclusive algunos proveedores lo están considerando para reformulación. Sin embargo, a partir de la fase 2 ya vamos a tener los mismos criterios que ya son los finales. Y ahorita les voy a dar las fechas, porque las fechas sí son un poquito, están interesantes. Entonces ahorita les voy a pasar esto para que también ustedes lo tengan. Y aquí entra algo muy interesante. Fase 1 y fase 2, únicamente se va a hacer el cálculo de estos nutrimentos críticos añadidos cuando estén añadidos como tal. Por ejemplo, si tenemos un producto que le vamos a agregar un azúcar extra, un azúcar añadido, entonces sí se va a hacer el cálculo. Les pongo un ejemplo, una leche saborizada, que le estamos metiendo a lo mejor un azúcar extra, un jarabe, o le estamos metiendo azúcares extras para darle dulzor y aparte sabor, etc. Entonces, en ese caso, para los productos de fase 1 y fase 2, únicamente se va a considerar el cálculo de los azúcares añadidos como tal. Es decir, en este caso, si el producto, por ejemplo, si ya la leche viene pues ya trae ciertos niveles de grasas saturadas, no se va a considerar el cálculo porque no estamos añadiendo la grasa saturada, sino únicamente el azúcar añadido como tal. Y entonces se va a evaluar azúcares añadidos más calorías. Igual para los siguientes rubros, si se agregan grasas, se deberán evaluar grasas saturadas, grasas trans y calorías. Y si se añade sodio, solamente se deberá evaluar el sodio. Esto va a ser para las primeras 2 fases. Sin embargo, para la fase 3, la información, deberá incluirse la información nutrimental complementaria en la etiqueta de los productos que contengan tanto añadidos, azúcares libres, grasas y sodio, como el valor de energía, la cantidad de azúcares libres, grasas saturadas y grasas trans de sodio que cumplen los perfiles nutrimentales en la tabla 6. Ok, si entonces el producto trae añadido, les vuelvo a poner el ejemplo del tema de la leche saborizada. Si en las primeras 2 fases no teníamos que declarar, por ejemplo, no teníamos que calcular para grasas saturadas,
Entonces, si el producto ya tiene, le agregamos los azúcares añadidos, le agregamos este azúcar, más aparte ya está excediendo en grasa saturada, entonces ya va a ser acreedor a ambos sellos. Entonces, es muy importante que consideren esto, ¿no? Y cómo está un poquito por las fases. Y las fechas de implementación, porque esto es uno de los temas que también han preguntado bastante. El tema de las fechas de implementación es, ¿ya tengo que entrar de manera automática? Sí y no. En primera etapa, a partir de octubre del 2020, entonces estamos hablando que esto ya es en un par de meses, la información de la implementación de la información nutrimental complementaria va a ser de acuerdo a la fase 1 que ya les comentaba. Además de las leyendas para niños, esto es hablando del tema de las leyendas de edulcorantes y de cafeína. Hasta este punto, la autoridad dijo, está permitido el uso de stickers o de etiquetas, que se reetiquete el producto para colocarlo. Aquí en este punto, tanto los barrilitos o la información nutrimental complementaria, el anterior que les comentaba, más los iconos van a poder convivir, porque se está colocando todavía el uso de stickers. Aquí yo lo dividí en fase 1.1 y fase 1.2, porque a partir de abril del próximo año, es abril del 2021, entran el resto de los criterios de la norma ya tienen que entrar en implementación o ya tienen que entrar en la etiqueta. Es decir, la declaración nutrimental ya va a ser el obligatorio para la declaración nutrimental por 100 gramos o 100 mililitros, más el uso de contraseña oficial para quien lo necesita, quien lo quieren implementar, más la eliminación de personajes. Este es uno de los puntos importantes. La eliminación de personajes ya va a entrar aquí en vigor a partir del 1 de abril del 2021. Ya más adelante, para la fase 2, esto ya va a ser a partir del 1 de octubre del 2023. Es decir, vamos a tener ahorita, estamos hablando del 2020-2023, vamos a tener 3 años en que vamos a poder lograr hacer toda la transición y ya para 2023 no va a estar permitido el uso de los stickers. Entonces ya no vamos a poder colocar un sticker encimado, sino que ya las etiquetas ya van a tener que venir impresas completamente con los stickers. Y ya considerando los criterios de la fase 2. Y ya para la fase 3, esto va a ser a partir del 1 de octubre del 2025, ya van a entrar al 100% los criterios de la fase 3. Entonces, esto es sumamente importante que ustedes lo conozcan para que vean en qué punto, sobre todo el tema de agotamientos de materiales. Esto ha sido algo que se ha preguntado mucho en industria, es cómo lo vamos a hacer. Hay muchas industrias que ya están empezando a hacer tanto stickers, están empezando a reetiquetar el producto, como ya están considerando sus planes de agotamiento, tanto para 2021 como para 2023, para empezar a hacer esta migración. Aquí un punto importante, y antes de que salga la pregunta, es la entrada o las fechas de implementación es considerado el producto puesto, por ejemplo, puesto ya en tienda o ya en tienda de autoservicio o ya puesto en estante o en planta. Aquí es todavía uno de los puntos que ha habido mucha duda con respecto a esta parte. Hemos lanzado, de hecho, varias, tanto empresas como diferentes grupos de cámaras, hemos lanzado estas preguntas a la autoridad. Desgraciadamente se nos viene ahorita el tema de la pandemia y la misma autoridad ahorita se ha visto un poco lenta en dar respuesta a estos temas. Únicamente lo que dijo fue, entren, empiecen ustedes a hacer toda su implementación, pero no ha dado más detalles. Creemos que vienen algunos otros cambios con respecto a la normativa mexicana, pero hasta el momento nada ha sido oficial. Todos los días se está revisando tanto Diario Oficial de la Federación, que es el portal oficial en donde se publique cualquier tipo de modificación, así como los diferentes organismos de mejora regulatoria para pues estar teniendo este tipo de para estar teniendo toda la información sobre el tipo de cambios en primera instancia. Entonces, estas son, digo, y aquí les comento, estas son las fechas de implementación y pues es la información que tenemos hasta el momento. Ha habido ahorita un poco de huecos con respecto a la autoridad, con respecto de cómo se va a manejar, pero pues es lo que tenemos y es como estamos tratando de trabajarlo y tratamos de industria, está dando mucha velocidad con respecto a los cambios. Y pasamos ahora sí al tema de preguntas. Veo que aquí hay algunas preguntas en el chat, se las voy contestando. Pregunta, con los nuevos cambios de la NOM 051 referente a sellos para entrega de productos a instituciones que llevan la leyenda producto institucional, ¿esta sigue aplicando?
Para productos institucionales no va a aplicar. No va a aplicar ni para el tema de food service ni productos institucionales. De hecho, aquí va a ser más específico para producto que se encuentre en venta al público de manera directa. Hasta aquí es donde vamos a tener esta parte. Entonces, fuera de eso, no va a aplicar ni para productos a granel. Entonces, esto para que lo tomen en cuenta. También para quien venda productos a granel, entonces tampoco va a aplicar este tipo de leyendas. Y ni para lo que es o food service o para lo que esté mandando en este estilo. En muchas ocasiones, digo, ya hay muchos productores que lo que están haciendo es están incluyendo esta información para quien requiera o para que sus consumidores, o bueno, para que la gente que le venden el producto ya sepa en primera instancia si va a cumplir o no con los criterios, pero en este punto no es obligatorio para ellos. Si los envases no me sale que tiene cafeína, si los envases no me sale que tienen cafeínas, ¿cómo los podemos dar cuenta si es lo que dice la etiqueta? Miren, aquí vamos a tener un tema bastante interesante. Aquí vamos la autoridad va a estar hacer revisiones aleatorias. Entonces, sí, en un punto se pueden dar cuenta si trae cafeína añadida o no el producto. Como consumidor, pues, aquí es uno de los puntos que a mí me gusta siempre comentar de inicio. El objetivo que va a tener el etiquetado de los productos es proteger al consumidor. Nosotros, como la gente que estamos involucrada tanto en el desarrollo de productos como en cuestión de asuntos regulatorios y en cuestión de etiquetado, tenemos que ser los más honestos posible con los consumidores, con la información que colocamos, porque esta va a ser, pues, nosotros no sabemos a quién va a llegar, ¿no? Y a lo mejor, digo, aquí en México pasa mucho, o en otros, creo que en los países latinoamericanos, creo que a lo mejor no somos de repente conscientes hasta en temas, por ejemplo, de alergias alimentarias, pero si lo vemos, por ejemplo, con nuestro vecino del norte aquí en México, que es Estados Unidos, donde un tema de alergias alimentarias es un tema bastante, bastante grave, donde si no declaramos un alérgeno ni las líneas, o si es un producto que pudiera haber pasado por una posible contaminación con otro alérgeno, entonces puede meternos en problemas muy grandes. Entonces, aquí lo que hacen las instancias regulatorias es sí van a estar revisando de repente algunos productos o van a permitir también, están abriendo ventanillas electrónicas en las que la gente va a poder subir alguna queja o algo, y entonces normalmente cuando vienen estos temas se van directo contra el productor y sí se revisa el producto. Inclusive para productos de importación, y aquí les voy a ser muy honestos, la aduana mexicana es bastante rigurosa con algunos requisitos. Entonces, si es un producto que pudiera haber algún riesgo de inclusión de cafeína, entonces sí los va a estar revisando. Tiene que declarar en los ingredientes si posee cafeína. Sí se va a tener que declarar en los ingredientes si estamos incluyendo cafeína adicionada como tal. Entonces, sí se va a tener que declarar. Lactosa no va a entrar en azúcares libres, o más bien no entra en la definición de más los azúcares que están preferentes naturalmente en miel, jarabes y jugos de frutas y hortalizas, porque la lactosa es un disacárido. Sí, es correcto, sí entra como un disacárido definitivamente. Sin embargo, en la definición tal cual que están incluyendo como azúcares libres, no lo están incluyendo, porque si nos vamos al mismo criterio, también la fruta completa como tal va a entraría en esta categoría de tener azúcares disacáridos y monosacáridos. Digo, hay muchas frutas con gran cantidad de fructosa que va a estar ahí presente, y dextrosa. Entonces, pero aquí cuando estamos hablando de asuntos regulatorios, vamos a tener que ser muy cuadrados con el tema de las definiciones en cuanto a si ahí te está mencionando cuáles son los monosacáridos y sacáridos. Aquí se refiere a aquellos sueltos. Por ejemplo, para quien agrega sacarosa como tal, quien está agregando fructosa, quien está agregando glucosa, etcétera. Más aparte, los azúcares que están presentes, ahí era lo que les comentaba, naturalmente en miel, jarabes y jugos de frutas y hortalizas. Porque desgraciadamente aquí hubo muchas personas que tomaban el criterio de, es que yo estoy metiendo un jarabe, estoy metiendo aquí un jugo, entonces, pues, te decían, es que no es malo, porque aquí yo no estoy metiendo el azúcar sola, sino lo estoy metiendo por medio de un jarabe o por medio de un jugo. Entonces, por eso la definición se está delimitando a esto. Hasta el momento, y es lo que les comento, ¿no? La autoridad
prácticamente nos aventó la norma y hasta aquí es donde tenemos este punto. No ha dado más detalles, pero hasta este punto la lactosa la ha mantenido como ajena a. Entonces, hasta aquí vamos por esta parte, ¿no? Menciona Ángela, una consulta en caso de una mezcla de nueces con arándanos, tendríamos que declarar los azúcares añadidos de los arándanos, aun cuando estos frutos secos ya los recibamos procesados. Era lo que comentaba. Aquí en este caso es un tema de frutos secos. Entonces, no va a entrar en el tema tal cual como de azúcares añadidos, porque no lo estamos metiendo como un tema de un azúcar añadido. Aquí está entrando el fruto seco como tal. Entonces, aquí no lo vamos a meter como un azúcar añadido. Cuando veamos el tema de la declaración nutrimental, únicamente lo vamos a declarar ahí los azúcares presente. Para azúcares añadidos, por ejemplo, en la lista de ingredientes, va a ser para productos que estemos metiéndole o un jarabe o un jugo de fruta o, en su defecto, le estemos metiendo un azúcar solo. Si tú me hablaras que tu mezcla de arándanos con nueces tiene, aparte, tu arándano está con un recubrimiento de algún jarabe, entonces ahí sí tendríamos un detalle, ¿no? O tus nueces son garapiñadas, que es un recubrimiento de azúcar, entonces aquí sí vamos a tener que declarar tu azúcar añadido. ¿A mezcla te refieres con un mix de frutos secos a otra? Aquí sí, al mix de frutos secos, a la mezcla sí, me refiero aquí a esta mezcla. Y la información complementaria, según las directrices del etiquetado de Codex, es voluntaria. ¿Sabes qué criterios se analizarán para decir que los octágonos son información complementaria si son obligatorios? Aquí no entiendo muy bien tu pregunta, Marcela. Pues mira, aquí realmente, a pesar de que Codex sí nos está hablando del tema de la información complementaria y de las directrices de etiquetado, sin embargo, recordemos que también cada país va a tener su propio marco regulatorio y al menos aquí en el caso de México lo tomó como un tema obligatorio. Sí podemos tomar de referencia Codex para ciertos criterios, inclusive sí nos lo permite para algunas cuestiones, pero no permite un amparo ante Codex. O sea, digamos que aquí toma de prioridad normativa o la regulación mexicana y no deja un poquito el alcance de Codex. O sea, solamente para ciertos criterios sí, pero para cuestiones ya específicas de etiquetado, México esta es mi norma y tú te acatas o te acatas. Ah, si un mix, de lo que mencionaba Ángela, si un mix de frutos secos son nueces, por ejemplo, maní, almendras, pasas y arándanos, sí. Aquí es lo que les comentaba, si este mix de frutos secos tal cual viene, están solamente así, si no le estás metiendo tú ningún tipo de azúcar sola o un jarabe, entonces no vas a estar obligado a separar la declaración de azúcares añadidos. Y el etiquetado del producto debe ser directo al empaque. Sí, si estamos hablando de que el producto está con respecto a este empaque, sí, debemos de considerarlo. De hecho, era lo que les decía de las reglas para empaques colectivos, por ejemplo. Si hay un producto individual que viene de este empaque colectivo que trae la leyenda no etiquetado para su venta individual, no se va a incluir ahí el tema de los sellos ni de la información individual. Sin embargo, para productos múltiples, o sea, productos que tienen un empaque colectivo que trae muchos productos diferentes, en este punto sí vas a tener tú que incluir el tema de tus sellos dentro de tu empaque individual para que no cause confusión. Más aparte, en tu empaque múltiple vas a tener que declararlos, todos los sellos en los productos que apliques. Y puedes saltarte de la fase 1 y 2 y cumplir con la fase 3 de inmediato. Aquí ha sido un tema que también todavía no nos han dado mucha luz con respecto a qué se puede hacer. La verdad es que la mayoría ya muchos de gente en la industria ya lo está empezando a hacer, sobre todo por el gasto que va a implicar. Hace poco tenía, de hecho, yo una reunión con un grupo empresarial bastante grande y justo mencionaban lo mismo, que ellos estaban dispuestos mejor a hacer el cambio de manera automática por la cuestión de lo que implica el gasto. Sobre todo el tema de para quienes tienen, por ejemplo, envases que vienen, por ejemplo, de algún tipo de rotograbado, flexo, etcétera, en que son materiales que simplemente los cilindros tienen que volverse a grabar, más aparte los tirajes son muy altos. Hasta el momento no se ha dicho nada y la mayoría no está empezando a migrarse directamente a fase 3 en el caso de que aplique.
Aquí entra, desgraciadamente aquí va a entrar un poquito a criterio, ¿no? Para quien a lo mejor, hay quienes están diciendo, ¿sabes qué? Yo me voy directo a fase uno o fase 2, porque quiero tener una oportunidad de reformular, ¿no? Para hacer cambios en reformulación. Aquí, y les soy muy sincero, marcas muy grandes como por ejemplo Coca-Cola, sí está haciendo, ya tiene varios años haciendo reformulaciones, justamente porque, de hecho, este rumor de cambio en la norma no es nuevo, ya venía. Entonces, ya venía haciendo este tipo de cambios. Entonces, hay quienes están diciendo, bueno, yo voy a entrar en fase uno directamente o en fase 2 para yo tener tiempo de reformular y cuando entre fase 3 ya a lo mejor no traer alguno de los sellos. Pero si no va a haber alguna reformulación de producto, hasta el momento parece ser que no hay ningún problema con que tú te brinques directo a fase 3. De todas formas, el objetivo es informar al consumidor con respecto a los nutrimentos críticos. Dice la autoridad y verificadores están conscientes de que en la fase 1 y 2 no van a conseguir los valores reportados en la tabla versus los cálculos de sellos. Es decir, ejemplo, mi tabla va a decir 15 gramos de grasa saturada porque es la total del producto, pero realmente lo estaría agregando solo 10 gramos de grasa saturada y por lo tanto mi sello se haría sobre el cálculo de los 10 gramos. Por ejemplo, aquí te refieres, por ejemplo, en fase uno y fase 2, dice, ejemplo, mi tabla va a decir 15 gramos de grasa saturada porque es la total del producto, pero realmente yo le estaría agregando solo 10 gramos de grasa saturada. Aquí ¿a qué te refieres con esta parte? Disculpa, Tania. Digo, porque si tú estás, o sea, al final de cuentas el cálculo va a ser por los 100 gramos. Entonces, al final de cuentas, tú debes de considerar esta parte de los 100 gramos y que si al final de cuentas tú vas a agregar tus 15 gramos o tú lo vas a hacer el cálculo para los 15 gramos, entonces va a ir sobre eso. No sé si vaya un poquito por aquí la pregunta o vaya un poquito diferente, pero aquí más bien el cumplimiento se va a dar sobre esta parte. Para el tema de, justamente para lo que es el tema de verificación, sobre todo para los importadores es donde viene siendo un poquito más estricto esta parte. Sin embargo, aquí de manera nacional muchas veces lo vemos como un tema de autorregulación. Entonces, muchas veces aquí de manera interna, pues entra más bien o que tú puedes mandarlo a hacer con alguien que sí sepa, o si tú tienes un equipo regulatorio dentro de tu equipo, se puede hacer. No hay ningún tipo de certificación que avale justamente el cumplimiento. Hay unidades de verificación que te dicen, pues sí, y que te dan un poco como su aval. Sin embargo, realmente no, esta figura un poco se ha estado perdiendo un poquito de fuerza en los últimos años y con esta norma lo pierde un poquito más, porque sí nos habla de que es un tema un poquito más de autoevaluación y autorregulación. No sé si ahorita hay alguna otra pregunta o Gerardo, no sé si hay algo más. Comenta aquí, el nutrimiento, pero es diferente la cantidad de dicho en la que voy a calcular el sello, sobre todo fase 1 y fase 2. Ok, sí, creo que ya te entendí. Por ejemplo, para el tema de grasas saturadas, mira, si nos vamos un poco, mira, para que lo veamos en tema de las diferentes fases, por ejemplo, para el tema de grasas saturadas, de hecho, el valor prácticamente no cambia. Prácticamente no cambia. De hecho, prácticamente entre fase 1 y 2 y fase 3, la diferencia va a ser que hagas la declaración para uno, o sea, porque para nada más lo añadido o para la totalidad de tu producto. Entonces, por ejemplo, en este caso, para grasas saturadas, grasas trans, realmente el criterio es igual y para el tema de azúcares es prácticamente el mismo, excepto nada más que en fase 1 se exceptúan de sellos las bebidas con menor a 10 kilocalorías de azúcares libres. Pero si lo quieres calcular ahí, sí, a lo mejor va a haber aquí una pequeña discrepancia, pero no va a ser tan marcada. Realmente los únicos criterios donde pudieras tú tener alguna diferencia sería para el tema del cálculo energético para bebidas, para las bebidas y para el tema de sodio. Serían los únicos dos criterios donde tú pudieras tener aquí una pequeña diferencia. Pero para el tema de azúcares, grasas saturadas y grasas trans, no va a haber realmente una diferencia entre las tres fases. Así como te comentaba, es más una cuestión de si haces el cálculo para un nutrimento o para los añadidos únicamente o para la totalidad de tu producto. Tomen en cuenta el ejemplo que les daba de la leche saborizada,
que si vamos a considerar que, por ejemplo, para esta leche añadimos solamente un azúcar, un sacarosa, etcétera, para saborizar el producto, en fase 1 y fase 2 únicamente se considera el cálculo para y en fase 3 ya se considera el cálculo para esto más el resto de nutrimentos que también pudieran estar excediendo. Entonces va un poquito más por aquí esta cuestión de fase 1 y fase 2. Por eso les ponía ahí las diferencias. Realmente entre fase 1 y fase 2 es donde vemos la mayor diferencia en niveles, entre comillas, y fase 2 y fase 3 son los mismos. Nada más cambia de que si viene de 1 a 2. Entonces, pues no sé si hay alguna otra duda, algo más que quisieran saber. Creo que por el momento no, solo Tania había preguntado respecto a la fecha, hasta cuándo podría utilizar stickers. Creo que en la presentación ponías que a partir del 1 de octubre del 2023 ya no se permite el uso de stickers, entonces se podría utilizar hasta el 30 de septiembre del 2023. Es correcto. Sí, nada más hasta esa fecha se va a seguir permitiendo el uso de stickers. Ok, ok. Sí, muy bien. Creo que es la última pregunta, Vic. Ok, perfecto. Bueno, si ahorita no hay ninguna otra pregunta, a ver, dame un segundito. Les van a estar compartiendo el tema de una encuesta para ver si nos pudieran apoyar un poquito con este tema. Ahí, Gerardo, no sé si quieres comentarles algo. Sí, vamos a iniciar una votación para que por favor nos ayuden contestando a la votación. Es importante para nosotros como mejora continua. Entonces les agradezco mucho antes de retirarse, ayudarnos. Son como 5 o 6 preguntas que se contestan rápidamente, por favor, ¿sí? Lo voy a liberar en este momento. Sí, la mejor calificación es la 5, la menor es la 1, para quienes tienen dudas. Gracias, Sigrid. Va, perfecto. Entonces, con esto continuamos, ¿verdad? Demos unos minutos a que finalice la votación, Vic. Dame un Muy segundo, bien. que apenas Perfecto. vamos por el 23% de los participantes han votado. Ya yo te aviso, ¿sí? Ujú. Sí, por cierto, aquí me contó Tani y sí tiene toda la razón. Que ahí está en el artículo, dentro de la misma norma, sí, en uno de los artículos transitorios, que los stickers serán hasta el 31 de marzo del 2021. Entonces, sí, aquí, disculpen, son muchas fechas que nos viene incluyendo aquí la norma, pero sí, como que me están comentando, sí, hasta el 31 de marzo es donde vamos a poder utilizar el tema de stickers. Estamos a un 91%. Muy bien, perfecto. Ya casi estamos por terminar. 44 de 48 personas. Yo creo que podemos ir cerrando, Vic. Perfecto. Dame un segundito nada más.
Muy bien, perfecto. Pues muchísimas gracias, les agradezco a todos el tiempo, por el tiempo aquí, estar aquí presente, por haber escuchado aquí la presentación. Espero que haya sido de su agrado, que hayan podido aclarar algunas de sus dudas o conocer el marco regulatorio para este tema de la modificación en la norma aquí en México. Igual cualquier duda, cualquier comentario me la pueden hacer llegar por medio del correo que tienen de info@foodpartnerslatam.com. Igual por medio de Gerardo Ugalde, que está aquí como el representante de Food Partners. Entonces, cualquier duda, cualquier sugerencia que tengan, también nos la pueden hacer llegar por ahí. Igual hacerles mención que también vamos a estar ofreciendo los servicios de un curso un poquito más completo, digo, porque esto realmente les somos muy honestos, esto fue una embarrada. Normalmente este curso se lleva un poquito más de tiempo y donde se dan ahora sí las particularidades de la normativa aquí en México. Entonces, y también todos los cambios que implican un poquito más, cálculos, ejemplos. Entonces, para quien esté interesado, puede igual hacer las preguntas por medio del correo de Food Partners. E igual el servicio de revisión regulatoria, con mucho gusto también las podemos apoyar con este servicio. Más, igual, Gerardo, creo que aquí ustedes tienen cualquier otra cosa que les puedan ofrecer. Sí, muy bien. Cualquier asesoría en temas de etiquetado, ahí nos apoyamos para la exportación a México con Víctor. Entonces, pues quedamos atentos y pues nada más por ahora. Muchas gracias, don Vic. Excelente presentación, excelente contenido. Muchísimas gracias. Y pues buenas tardes a todos. ¿Sí? Muchas gracias. Muchas gracias.